día. Buen día, Agustina. Escucha este dato. De entre 100 y 150 pacientes que vienen a consulta al Hospital Muñiz, que es uno de los hospitales no especializados en enfermedades infecciosas, por lo menos la mitad de estos pacientes quedan internados producto de un diagnóstico de dengue. Incluso lo que ves detrás mío es la fila de la guardia de personas que llega a esta hora de la mañana a consultar, bueno, sobre este brote, ¿no?, con diferentes síntomas. Yo estoy con el doctor Juan Carlos Cisneros, que el doctor es el subdirector del hospital, para que nos cuente un poco, ¿no?, sobre la problemática que están viviendo y sobre este exceso de trabajo un poco, porque usted me decía, doctor, es de las primeras veces que nos vemos desbordados, ¿no?, con este rebrote de dengue. Buen día. Buen día, sí, prácticamente desde mediados de enero vemos que van creciendo la cantidad de consultas día a día y, como vos bien decías, ya estamos en más de 150 consultas en la unidad febril, que esto está parte de la guardia, o sea, forma parte de la guardia, pero digamos está parte de las consultas habituales del hospital. Y de esos 150 aproximadamente la mitad dan positivo para diagnóstico de dengue. Pero ya están siendo tantos que vamos a tener que empezar a no testear a todos los pacientes y hacer el diagnóstico por nexo epidemiológico, porque prácticamente se está saturando todo lo que es laboratorio. Claro, estamos en alerta entonces epidemiológica, tal cual lo había anunciado el gobierno de la ciudad. ¿Hay porcentaje de niños en ese porcentaje de pacientes positivos? Sí, tenemos chicos, la sala de chicos está saturada, o sea, no hay lugar ya para internar chicos. Tenemos internados más de 40 pacientes y tenemos cifras muy altas de internados en terapia intensiva. Ayer había 7, cosa que para este hospital es un récord. Nunca habíamos tenido más de 2 o 3 pacientes internados en terapia. El doctor te está escuchando, si quieren dialogar con él. Sí, contaba la situación que están viviendo. Buen día, Agustina Bassi lo saluda. ¿Qué está pasando con las internaciones, con la capacidad para los internados, principalmente en lo que es el hospital que se dedica justamente a las infecciones, y con los números que hoy nos presentan? ¿Están dando abasto para que quizás los pacientes que están más graves se puedan quedar? Estamos en el límite. En el límite. Estamos en el límite. Hasta ahora lo hemos podido controlar y estamos en comunicación constante con el ministerio, para ver cómo podemos hacer para elaborar alguna estrategia para que esto no nos sobrepase. Y cuando dicen que ya en muchos casos no hacen ni siquiera los análisis, sino que por síntomas directamente sobreentienden que se trata de dengue, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, o sea, en general no es que no hacemos ningún tipo de análisis. Hacemos, si en el caso de que tenga algún criterio de severidad, el hemograma se hace siempre. Lo que no se hace es el estudio confirmatorio de dengue. Los síntomas habituales que viene casi todo el mundo es por dolor de cabeza, fundamentalmente retroocular, o sea, atrás de los ojos, por dolores musculares muy severos, por artralgias. Muchas veces aparecen también manchas en el cuerpo, exantema, y estos son los cuadros más habituales. Después los de más gravedad son las alteraciones del estado de conciencia, o muchas veces los cuadros digestivos con muchos vómitos, con náusea, cuando aparecen otros síntomas como lo que llamamos gingivorragias, o sea, el sangrado al cepillarse los dientes, el sangrado nasal, y más grave aún cuando el paciente defeca con sangre. ¿Y cómo es la aparición? A veces, cuando están cursando esto, la menstruación puede ser también un problema. ¿Cómo es la aparición de estos síntomas, doctor? ¿Son inmediatos? ¿Empiezan a presentar quizás...? La fiebre es brusca. Sí. Es una fiebre de aparición brusca. El paciente estaba en buen estado de salud, aparece rápidamente con fiebre muy alta y con dolores, se quejan muchísimo del dolor de cabeza y de los dolores musculares. Es invalidante. Hay que acordarse que esto le llamaban la fiebre quebrantahuesos, por el tipo de dolor. Parecía que uno se hubiese fracturado los huesos. Es muy intenso. Esto es lo que hace que vengan a consultar rápidamente a los pacientes, y no hay muchas medidas, o sea, en general se le da paracetamol y están contraindicadas la aspirina fundamentalmente y los derivados de la aspirina. Por eso nosotros recalcamos tanto que la fiebre se baje con paracetamol o con medios físicos, sin usen aspirina, porque como la aspirina actúa sobre las plaquetas y esta enfermedad baja las plaquetas, que son organelas sanguíneas que se encargan de la coagulación, uno puede empeorar las hemorragias, que es uno de los cuadros más graves del dengue. Hay cosas importantes que queremos recordar mientras vemos algunas placas y escuchamos a
Juan Carlos Cisneros, ¿no? El dengue no es contagioso, hay una vacuna. Cisneros, yo ahora le voy a preguntar por esta vacuna, porque también hay grupos prioritarios que por ser de riesgo pueden vacunarse primero. Pero ¿cuánto dura la protección de la vacuna y en quién la recomendaría? Bueno, la vacuna, empecemos al revés, digamos, la vacuna sirve para todo el mundo. Hay gente a la que le es más necesaria que a otra. O sea, y le es más necesaria porque hay gente que tiene mayor riesgo en el caso de tener dengue, que es la gente que ya tuvo dengue. Esta es una enfermedad que tiene la característica que la segunda o la tercera vez que uno se la contagia suele ser mucho más grave que la primera. Entonces, toda la gente que ha tenido dengue sería fundamental, en el caso de no presentar contraindicación para la vacuna, que se vacune. La duración de esta vacuna son 2 dosis, la que estamos utilizando nosotros, que es la vacuna japonesa de Takeda. Son 2 dosis que se dan con un intervalo de 3 meses. ¿Y usted recomendaría? La duración por ahora es de 4 años. Sí. 4 años la duración. Le decía que la duración es de 4 años y medio. 4 años y medio, pero no sabemos si no es más. En realidad no hay un seguimiento tan prolongado porque es una vacuna nueva. ¿La recomendarían en aquellas personas que no han cursado la enfermedad entonces? Recomendables para todos. La única limitante es el costo. El costo, si estamos hablando recomendable de aparato, 60.000 pesos aproximadamente. Las 2 dosis por vacuna. 70.000 una dosis, entre no menos de 100.000 y hasta 150.000 las 2 dosis puede ser lo que se pague según el lugar, la región del país. Bien, Lina, ¿tenés alguna pregunta más? Algunas prepagas hacen descuento. No, me parece importante remarcar también justo con el doctor que a causa de esta gran demanda en los diferentes hospitales públicos, el Muñiz, el Piñeiro son 2 de los hospitales que están más demandados de pacientes, se abrió un consultorio no especializado en este caso para detectar pacientes, Mansilla 3120, ¿no, doctor? Sí. En cada lugar y bueno, acá estamos fundamentalmente con la estrategia del hospital, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una sala de internación breve para estos pacientes, que es fundamental la rehidratación, porque son pacientes que se deshidratan con mucha facilidad y eso agrava los síntomas, y se hace una internación de 6 a 8 horas en ese sector donde se los rehidrata. Esa sala también ya está prácticamente saturada. Claro, ¿ya empezó el seguimiento de contactos estrechos? Acá prácticamente no lo estamos pudiendo hacer por esto que por la gran cantidad se informa al área epidemiológica y bueno, y ya a partir de ahí uno se hace. Pero bueno, eso es lo que nos dificulta porque esto no solo es el atender al paciente, sino que conlleva un montón de prácticas que al médico le llevan tiempo. Claro. Lina, recordanos. Que también me interesa preguntarle al doctor. Sí. Pregúntale. No, preguntarle en materia de cuándo va a descender esta curva, ¿no? Porque si ustedes decían, él decía, no tenemos precedente de esta situación, es la primera vez que el dengue nos afecta de esta forma, ¿cuándo piensa que esta curva va a disminuir? Si no sucede ninguna cosa rara, cuando empiece a bajar la temperatura. Cuando la temperatura promedio sea menos de 22, 23 grados, baja porque el mosquito ya a menos de 18 grados prácticamente no tiene actividad. Entonces uno espera eso y bueno, después están las medidas que se puedan tomar, como la fumigación, los controles, el descacharreo, la concientización de toda gente que puede ayudar a atenuarlo, pero bueno. Por ahora todavía estamos en déficit con esas cosas. Lina, ahora sí, recordanos la dirección del Hospital Muñiz, que es el principal centro de infectología que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí, Agus, Uspallata 3200, 2272, perdón, Uspallata 2272 es la dirección en este caso. Y bueno, después, como te decía, está la ubicación de Mansilla, que es esta que abrió el gobierno de la ciudad, que es en Mansilla 3120, que la idea de esta oficina es como brindar una contención, ¿no? Para que los hospitales que están recibiendo esta cantidad de pacientes, como esta fila que ves ahí, reciban, ¿no? Como esta ayuda y se pueda seguir trabajando, bueno, en este contexto epidemiológico. Ahí está, Lina, desde el Hospital Muñiz, conversando también con Juan Carlos Cisneros sobre el brote de dengue que también atraviesa a la ciudad de Buenos Aires.